Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente del que tanto nos gusta, el de las telenovelas turcas. Y hoy, amigos, tengo un tema que los va a dejar boquiabiertos. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y sobre todo, muchísimas expectativas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, la pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus, Pájaro Soñador, y que para muchos, sigue siendo una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Hay posibilidades de una reconciliación entre Demet y Can? ¿Están el destino y las estrellas conspirando para un reencuentro romántico? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este tema a fondo. Vamos a analizar todos los rumores, las pistas, las especulaciones y, por supuesto, la información que nadie más te cuenta. Así que acomódense, preparen las palomitas y empecemos. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de esa manera no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, a lo que vinimos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es digna de una telenovela. Se conocieron en el set de Erkenzicus, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo hablaba de una conexión especial. Y por supuesto los rumores de un romance entre ellos no se hicieron esperar. Y sí, amigos, los rumores fueron ciertos. Demet y Can fueron pareja. Una relación que, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? Bueno, esa es una de las preguntas que más se hacen los fans. Una pregunta que ha perseguido a la pareja desde su separación y que sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Se dice que las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y las presiones mediáticas jugaron un papel importante en la ruptura. Can, con su fama en ascenso, se encontraba en el centro de la atención, lo que generó una gran presión. Además, las personalidades de ambos eran fuertes y en ocasiones chocaban. La exposición constante, las expectativas del público y la dificultad de mantener una vida privada en medio del torbellino de la fama, sin duda, afectaron la dinámica de la pareja. Analizando más a fondo los factores que pudieron influir en la separación, es inevitable mencionar la intensa atención mediática que rodeaba a Can Yaman en ese momento. El actor se había convertido en un fenómeno internacional, con una legión de fans en todo el mundo. Esta atención, si bien beneficiosa para su carrera, también implicó una constante invasión a su privacidad, lo que pudo ejercer una gran presión en la relación. La prensa turca, conocida por su voracidad en busca de noticias sobre celebridades, no dejaba de seguir cada paso de Can y Demet, lo que dificultaba aún más la posibilidad de una relación tranquila y alejada de los focos. Por otro lado, las diferencias de personalidad, aunque comunes en cualquier relación, pudieron ser amplificadas por la exposición mediática y las agendas apretadas. Ambos, Demet y Can, son personas con personalidades fuertes y ambiciosas, con carreras en ascenso que requerían dedicación y tiempo. La dificultad de conciliar estas ambiciones individuales con las necesidades de la pareja pudo haber generado fricciones y tensiones. Después de su separación, ambos siguieron sus caminos por separado. Demet se enfocó en su carrera, participando en otras exitosas producciones, como Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró una vez más su versatilidad y talento actoral, y más recientemente Anfara, Mi Nombre es Farah, una serie que la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, también continuó cosechando éxitos, tanto en Turquía como en el extranjero, con proyectos como Bayyey, Señor Equivocado, y su proyección internacional, incluyendo participaciones en producciones europeas. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivas vidas sentimentales, la llama de la esperanza para muchos fans nunca se apagó. Y es que el cariño que el público le tiene a esta pareja es enorme. Los fans de Erkenzicus, Pájaro Soñador, quedaron enamorados de su química, de su historia y de la magia que irradiaban juntos.
La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en numerosos países y consolidando a Demet y Can como ídolos de masas. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de las especulaciones y los deseos de una posible reconciliación. Los fans crearon comunidades, compartieron fotos, vídeos y edits, manteniendo vivo el recuerdo de la pareja y alimentando la esperanza de un reencuentro. Ahora, ¿qué es lo que está alimentando estos rumores de reconciliación? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, están las redes sociales. Tanto Demet como Can son muy activos en Instagram, y a menudo comparten publicaciones que para los fans son interpretadas como indirectas o pistas. Las redes sociales se han convertido en el escaparate de sus vidas, y cada publicación es analizada minuciosamente por los seguidores en busca de señales. Por ejemplo, algunos fans han notado que ambos han compartido fotos en lugares similares, o han usado ropa parecida en ciertos momentos. Pequeñas coincidencias que para los más entusiastas, son señales inequívocas de que algo está pasando. Estas coincidencias, por más insignificantes que parezcan, son interpretadas como una forma de comunicarse entre ellos o de enviar mensajes subliminales a sus seguidores. La especulación se intensifica cuando se trata de lugares que frecuentaban en el pasado, o de prendas que remiten a momentos especiales de su relación. Otro factor importante son las entrevistas y declaraciones de amigos y colegas de ambos actores. A veces sin querer, o tal vez no tanto, sueltan alguna frase que alimenta aún más la esperanza de los fans. Estas declaraciones, por más ambiguas que sean, son analizadas al detalle por los seguidores, quienes buscan entre líneas posibles indicios de una reconciliación. La amistad de algunos colegas con ambos actores, o su participación en proyectos en común, son también elementos que alimentan la especulación. También hay que tener en cuenta el papel de los medios de comunicación. La prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, no ha dejado de especular sobre una posible reconciliación. Los paparazzi, siempre al acecho, intentan captar imágenes que confirmen o desmientan los rumores. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de los rumores, amplificando la información y generando aún más expectación entre los fans. Las portadas de las revistas, los titulares de los sitios web y los programas de televisión dedican espacio a esta posible reconciliación, generando un ciclo de atención mediática que retroalimenta la especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay posibilidades de una reconciliación entre Demet y Can? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí podemos decir es que ambos actores han demostrado ser muy profesionales y que, a pesar de su separación, mantienen una buena relación, al menos a nivel profesional. Han coincidido en eventos y no han dudado en saludarse y mostrarse amables. Esta actitud profesional, aunque puede ser valorada por muchos, también puede ser interpretada como una señal de que no hay espacio para una reconciliación romántica. Pero, ¿eso significa que hay algo más? No necesariamente. Puede que simplemente sean dos profesionales que han aprendido a convivir con la situación y a respetar el trabajo del otro. O quizás, y aquí es donde la imaginación de los fans vuela, la historia podría ser diferente. La amistad y el respeto mutuo son importantes, pero no necesariamente implican una reconciliación. Sin embargo, la forma en que se relacionan públicamente, su lenguaje corporal y sus gestos, son analizados por los fans en busca de señales. Hay que tener en cuenta que a lo largo de los años, tanto Demet como Can han tenido otras relaciones sentimentales. Demet se casó recientemente con Ozan Koç, pero la relación terminó después de unos meses. Can, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, pero hasta ahora no ha formalizado ninguna relación. Estos detalles, por supuesto, también alimentan los rumores de una posible reconciliación. Después de todo, ambos están solteros y, como dicen, el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. La soltería de ambos actores es un factor que alimenta la especulación, ya que no tienen compromisos sentimentales que pudieran impedir una posible reconciliación. Pero, ¿qué pasaría si Demet y Can decidieran darle una nueva oportunidad al amor? ¿Cómo reaccionaría el público? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. El mundo entero celebraría esta reconciliación. Las redes sociales explotarían, y la pareja volvería a ser el centro de atención. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, generaría una inmensa alegría entre los fans. No olvidemos que la nostalgia juega un papel muy importante.
Los fans de Erkencicus, pájaro soñador, recuerdan con cariño la serie y la magia que transmitían Demet y Can. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva producción, sería un sueño hecho realidad. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y su ambientación romántica, conquistó los corazones de millones de espectadores. Ver a Demet y Can juntos de nuevo, reviviría esa magia y generaría un gran entusiasmo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la opinión de la propia Demet y Can. ¿Están dispuestos a revivir su historia de amor? ¿Han superado las diferencias del pasado? ¿Están listos para afrontar la presión mediática y las expectativas del público? Estas son preguntas clave, ya que la decisión final dependerá de sus sentimientos y de su voluntad de enfrentar los desafíos que una reconciliación implicaría. Son preguntas que solo ellos pueden responder. Lo que sí sabemos es que ambos son personas maduras y con experiencia, y que tomarán la decisión que consideren más adecuada para sus vidas. La madurez y la experiencia de ambos actores, así como su conocimiento de la industria del entretenimiento, les permitirán tomar una decisión informada y consciente. Mientras tanto, nosotros, los fans, solo podemos seguir soñando y especulando. Seguir atentos a las redes sociales, analizar cada publicación, y esperar pacientemente a que el destino decida qué es lo que va a pasar. La incertidumbre y la expectativa son parte del encanto de este tipo de historias. Además de los factores ya mencionados, es importante considerar otros aspectos que podrían influir en una posible reconciliación. *** El paso del tiempo y la evolución personal. *** El tiempo cura heridas, y tanto Demet como Can han tenido la oportunidad de crecer y madurar desde su separación. Es posible que hayan cambiado sus perspectivas sobre la relación, y que hayan aprendido a valorar aspectos que antes no consideraban. Las experiencias individuales, tanto personales como profesionales, pueden haber transformado la forma en que ven el mundo y las relaciones. *** El éxito de sus carreras individuales. Ambos actores han logrado un gran éxito en sus carreras, lo que les ha brindado una mayor confianza y seguridad en sí mismos. Esta estabilidad profesional podría facilitar una reconciliación, ya que podrían sentirse más cómodos y seguros al enfrentar la presión mediática y las expectativas del público. El éxito profesional puede influir positivamente en la vida personal, generando un ambiente más propicio para el amor. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos. La industria del entretenimiento turca es conocida por las colaboraciones entre actores. La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película podría ser el catalizador para una reconciliación. Un nuevo proyecto les daría la oportunidad de pasar tiempo juntos, de revivir la química que los unió y de demostrar que han superado las diferencias del pasado. La idea de un reencuentro profesional es una de las más anheladas por los fans. La opinión de sus círculos cercanos. Los amigos, familiares y colegas de Demet y Can podrían tener un papel importante en una posible reconciliación. Su apoyo y consejo podrían influir en la decisión de ambos actores. La opinión de las personas más cercanas es importante en cualquier relación, y podría ser determinante en este caso. El impacto de la nostalgia y el romanticismo. La nostalgia por Erkencicus y el romanticismo que rodea a la historia de Demet y Can son factores que alimentan los rumores de reconciliación. La gente ama las historias de amor con finales felices, y la posibilidad de ver a esta pareja reunida despierta emociones positivas y genera un gran entusiasmo. En resumen, la posibilidad de una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue abierta. Hay rumores, hay pistas, hay especulaciones, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué es lo que pasará. Lo único que podemos hacer es estar pendientes y esperar a ver qué nos depara el futuro. El futuro de esta pareja es incierto, pero la esperanza y la expectativa siguen vivas. Y amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Hemos revisado cada detalle, hemos analizado cada pista, y hemos explorado todas las posibilidades. Qué emocionante es el mundo de las telenovelas turcas. El universo de las telenovelas turcas siempre nos sorprende con historias apasionantes, amores prohibidos y reencuentros inesperados. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Les agradezco mucho que hayan visto el vídeo hasta el final. Si les gustó, por favor déjenme un like,
compartan el vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Cam podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan. El debate entre los fans es apasionante y siempre enriquecedor. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y como siempre, muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.